Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias por convidarme al espacio de usted a poder compartir, conversar en un ambiente grato, entretenido, un diálogo profundo aquí que nos vamos a tomar un cafecito y vamos a comentar las cifras, vamos a comentar lo interesante de la semana. Y a pesar de que hay mucho ánimo, igual, esta semana ha sido para descanso, hemos intentado, y también para calmarse un poco y proyectar lo que viene hacia el futuro. Así es, súper Alejandra, un gusto tenerte aquí junto a nosotros. También tenemos a Lianji, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí compartiendo desde mi Facebook la transmisión. Si quieren transmitir, irla compartiendo también los demás. Y invitamos a la gente que se vaya sumando también, que si pueden ayudar a compartirla para que pueda llegar a más gente. Yo creo que siempre es bueno reflexionar profundamente y acabamos de vivir un acontecimiento muy importante y poder mirarlo desde la perspectiva de la fe es algo súper, un privilegio en realidad, algo súper importante. Súper. Sí, bueno, también los invitamos a tomar un vasito de agua, ¿cierto? Bueno, al menos aquí en Santiago, no sé tú Alejandra, pero yo tengo un calor que está fuerte, así que Hace calor, pero me gusta tanto el café que igual me tomo un café, aunque haga calor. sí, bueno, también vamos compartiéndolo, yo ya lo compartí también desde mi Yo también, Facebook. compartido. Si es que están por ahí, también pueden dejar sus comentarios. La gente que esté mirando, también los vamos a proyectar las opiniones, las preguntas. Solo voy a intentar que sean en un espacio reducido, ¿cierto? Que no sean muy largas, porque si no se come todo el espacio de la pantalla. Así que mientras sean reducidas, vamos a ir proyectando los comentarios, los saludos también y preguntas. Así que ya vamos a comenzar en unos minutitos. Qué bueno, gracias. Entretenido este espacio post plebiscito, porque como ya no estamos en época de campaña, baja la ansiedad, baja el neurocismo, el nerviosismo, perdón, y entonces creo que será un momento entretenido que podremos compartir en mucha más libertad que antes, y eso se lo va a agradecer la gente que lo escuche. Uh-huh. Sí. Sí, es cierto. Bueno, justamente el 25, 26 fueron días de mucho relajo, mucho gozo también. Después de tantas cosas que han sucedido, poder ya dar un paso siempre creo que va a traer más tranquilidad, al menos por unos días. Sí, lo Sí. estamos viendo. La gente se ha tomado vacaciones. Yo creo que los grupos de WhatsApp, en todos lados la gente se ha tomado vacaciones. Sí, igual es interesante porque ¿desde cuántos años que tanta gente de diferentes ámbitos, como nosotros los cristianos, que somos un ámbito más dentro de los chilenos, han tenido tanto interés por profundizar en temas constitucionales, por estudiar temas que son propiamente de estudiantes de derecho o de abogados? Entonces, democratizar este lenguaje técnico hacia las personas es interesante porque la gente estuvo muy anhelante de entender este proceso, de conocer un poco más del derecho constitucional, y porque también se dieron cuenta que sí le influye en sus vidas, sí tiene que ver este libro, que parece que lo escribieron allá lejos, sí tiene que ver con nuestras vidas y sí nos influye. Entonces, bien. Sí. Bueno, varios de nuestros seguidores acá en Fe Justicia son de otros países. Entonces, no sé si mientras se va sumando la gente, ¿nos quieres contar, Alejandra, cómo fue que nació la prueba evangélico? Y cómo ha sido la experiencia, así de forma resumida. Claro, bueno, no sé si lo dijeron, pero yo soy vocera de la prueba evangélico, y ha sido un honor para mí pertenecer a este grupo tan diverso, tan diferente, que unió a evangélicos protestantes de todo el país, que hasta antes del 25 éramos la voz disidente, al parecer éramos la voz minoritaria, al parecer éramos los laicos, los que se planteaban como ciudadanos libres que quieren mejoras para el país y que además iban a la iglesia. Nunca pretendimos nosotros usar nuestro credo religioso como una manera de decirle
a nuestros hermanos que esta era la visión correcta, que esta era la gran verdad divina. Y eso fue marcando diferencias con el otro grupo de evangélicos que estaba organizado también. Y fue una experiencia difícil. Ayer estuve en un programa y una de las invitadas decía que fue fácil llegar a la victoria de la prueba porque se veía en las calles, se notaba que la prueba iba a ganar. Bueno, y yo le decía, fue fácil para el chileno en general llegar a la prueba, pero para los evangélicos significó un gran costo emocional, espiritual, en todo ámbito familiar incluso. Nosotros éramos, como les dije, los disidentes, éramos estos jóvenes revolucionarios que de dónde salieron, si los pastores estaban en otro lado, ¿quiénes éramos nosotros? Entonces, el apruebo evangélico viene a reunir a estos jóvenes, a estos profesionales, muchos profesionales tenemos al interior del apruebo evangélico, incluso pastores que se atrevieron poco, con sus justas razones, de declarar a viva voz que iban por el apruebo, más bien algunos llamaban a votar en libertad de conciencia y dejar a su gente en libertad de votar sin ellos influenciar en el voto de sus fieles. Pero más o menos es así como nacemos, y al comienzo era para contrarrestar la campaña del terror que estaba dirigida al público evangélico, pero después nos fuimos dando cuenta que nosotros ganamos nuestro propio espacio, teníamos una voz, no sabíamos qué tan representativa era hasta el domingo 25, pero sí comenzamos a ganar quizás autoestima dentro del equipo, quizás más seguridad, de si bien dentro de la prueba nacional era fácil y exótico mirarnos a nosotros como, uy, mira, también existen evangélicos que quieren más democracia, que folclórico, que lindo. Lo veían la prueba nacional. Pero dentro del mundo cristiano, en el que ustedes también se mueven, era diferente la cosa. Era diferente, no era tan bien visto. Entonces, más o menos es así, y les doy la palabra para no seguir hablando. Súper, sí, ya tenemos comentarios, ya tenemos preguntas, de hecho, así que les comentamos que vamos a responderlas, ¿cierto? En su momento, vamos a dejarla para algún momento de la transmisión para ir contestándolas. Bueno, si gustan podemos comenzar ya con algunos temas, ¿cierto? Bueno, para comenzar, ¿cierto? Queremos, bueno, manifestar, como bien decía Alejandra, ¿cierto? Este relajo, esta distensión que hay después de las votaciones. Nosotros somos cristianos, ¿cierto? Queremos hacer un poco un análisis de lo que ha ocurrido estos días en torno al plebiscito, ¿cierto? Y, bueno, el plebiscito, por varios motivos, fue algo bastante histórico en Chile, ¿cierto? Más de 7,5 millones de personas votaron, y esto lo convirtió en la votación con la mayor cantidad de votantes desde la llamada vuelta a la democracia, ¿cierto? Aún estando en pandemia, ¿cierto? Si ya Alejandra nos comentaba las distintas dificultades que ya habían políticas sociales, además la sanitaria, y aún así se ha convertido en algo histórico, ¿cierto? Y esta gran cantidad de votos también representa, como bien decían también, la importancia que tiene esto para los chilenos, ¿cierto? Pero además, ¿cierto? No solamente es histórico por eso, sino también es histórico y, entre otras cosas, por los resultados de la votación, ¿cierto? Como lo vemos en pantalla. Entonces, quería preguntarle a ustedes cómo ustedes desde su quehacer, ¿cierto? Pueden leer estos resultados que aparecen, que más o menos algo se sabía, algunos otros decían que no, pero que finalmente ya fueron este domingo, como aparece en pantalla, 98%, casi 100% escrutados, ¿cierto? Una diferencia bastante grande entre el apruebo y el rechazo. Ahí los escuchamos. Bien, las cifras nos indican que definitivamente los chilenos quieren una nueva constitución escrita por ciudadanos, elegidos por nosotros mismos y además con paridad de género.
Es bien interesante las cifras y el redondeo, porque hoy hablamos de 80-20. Es así como se escucha ya la cifra y realmente los del rechazo fueron tan pocos que tampoco les molesta mucho que le saquemos el 1%. Pero es interesante ver los resultados, porque incluso nosotros y también los del rechazo se sorprenden. Yo creo que todos teníamos diferentes números. Yo me conformaba con un 65%, lo confieso. Yo decía, entre 50 y 60 todavía era muy estrecho, pero más de un 60, yo decía, ya era una amplia ventaja. Pero alcanzar prácticamente el 80 supera las expectativas que teníamos. Y es bien interesante, como tú lo decías, Vicente, porque marca muchos hitos. Primero, el padrón electoral, un 51%. Eso es más que las veces anteriores, aunque más de la mitad del país votó y la otra mitad se quedó en casa por diferentes razones, por pandemia, por temor, porque no les interesa la política, porque no ven una esperanza en este proceso. Hay diferentes razones de por qué la gente no vota. Pero la gente que votó es una cantidad histórica, más de 7,5 millones de personas de chilenos salieron a votar y los vimos en las calles. Debido a la pandemia tuvimos que hacer largas filas y nadie se desmotivó. La gente estaba feliz. Yo incluso fui a votar y estuve 3 cuadras haciendo filas. Oh. Mira, era bien difícil mantener la distancia social porque veíamos la televisión, colegios en Providencia, que ahí mantenían la distancia, pero en los colegios más populares y en los demás barrios era imposible mantener la distancia social. Estábamos con nuestras mascarillas, sí, pero bueno, y ahí conversábamos con la gente, la que estaba más adelante, la que estaba más atrás, y era el comentario de yo me quedo aquí hasta que vote. Yo no me voy a la casa hasta votar. Y era como, no hacía ni falta preguntar por qué iban a votar, porque se respiraba en el ambiente y en el rostro de las personas esperanza. Creo que esa fue la palabra que marcó el domingo, es esperanza. Y era tan lindo ver el nivel de jóvenes. También fue una participación histórica de los jóvenes en este proceso. Inclusive, si nosotros hacemos la caracterización y decimos qué sujeto es el que fue a votar por el apruebo y qué sujeto fue a votar por el rechazo, según las estadísticas, según los resultados, nos dice que un 79% fue mujer el que votó por el apruebo. También 76% hombre, ¿eh? Tan parejito, no es que fueran muchas más mujeres que hombres, pero en un 79% mujer, en un 85% el adulto joven, entre 18 y 34 años. Es importante ver este índice porque marca la palabra esperanza. Este es el adulto joven endeudado, el que tiene aspiraciones de estudiar, el que está pagando su crédito CAE, el que aspira a su casa propia, muchas madres solteras como es hoy en día, y ese espectro etario de 18 a 34 años, que fue el público mayoritario que fue a votar por el apruebo, es una visión esperanzadora hacia el futuro. Es decir, el chileno entiende que hay trabas, entiende que escribiremos la mejor constitución posible, entiende que esta es una nueva etapa en donde tenemos que sentarnos a conversar y ser capaces de llegar a algún acuerdo, ser capaces de dialogar y transar inclusive, pero que eso no lo desmotiva para participar. Es muy importante, muy interesante. El 89% también es de un estrato social, socioeconómico bajo. Pero el medio y el alto tampoco marcaron tanta la diferencia. ¿Eh? No es que todo el barrio más bien bajo fue a votar por el apruebo y el alto no. Bueno, más adelante vamos a ver esas estadísticas, pero fue bastante transversal. Transversal. Su inclinación política en un 95% fue hacia la izquierda, pero un 87% independiente. Entonces, tampoco podemos decir que el público del apruebo es un público de izquierda, es un público pobre, despectivamente hablando, por supuesto, es un público sesgado, sino que es un público muy diverso y eso fueron una de las cosas que creo yo que los del rechazo no lo entendieron. Quisieron encasillarnos en
en que si íbamos por el apruebo, estábamos a favor de las mismas cosas que todo el equipo, digamos, todas las facciones del apruebo estaban apoyando, y no entender esa diferencia, no entender que éramos diferentes dentro del apruebo, marcó, creo yo, la baja votación de los evangélicos, porque aquí termino, porque los evangélicos votaron en mayoría por el apruebo y no por el rechazo. Entonces, más adelante podemos analizar qué fue lo que influenció en nuestros hermanos evangélicos para llegar a votar mayoritariamente por el apruebo y no por el rechazo. Así que le doy la palabra a Lianji. Gracias, Alejandra. Sí, yo creo que la verdad es que este resultado sorprende a mucha gente. Bueno, yo ahí trabajo en una universidad y se hizo un sondeo entre todos los académicos, sociólogos de todo tipo, más o menos como qué percepción tenían de lo que iba a pasar, y era todo por debajo a lo que realmente ocurrió. Y para mí este resultado, además de la alta participación y todo eso, viene a ser como una confirmación democrática de lo que significó realmente todo el proceso del estallido social y el descontento generalizado que existe en Chile. Y aún con descontento que trasciende el tema de partidos políticos, de posiciones políticas, de posiciones ideológicas, sino tiene que ver con un tema como más transversal. Y esto se mantuvo a pesar de todo lo que pasó después, porque pensemos, o sea, vino el estallido social, después hubo una explosión de violencia, y después de esa explosión de violencia hubo un montón de mecanismos a través, no sé, de la prensa, la televisión, y sobre todo las últimas semanas de la propaganda del rechazo, donde te ponían todos estos aspectos negativos en tu cara. O sea, nadie quiere recordar hechos violentos que vivimos. Y a pesar de todo ese bombardeo ideológico, a pesar de todo ese tema, se tiene este resultado. Entonces esto habla algo bastante profundo que yo creo que tenemos que saber leer. Y particularmente yo creo que la clase política, como se le llama, tiene que saber leer. O sea, antes había mucha especulación, ahora hay un dato duro que habla de una inconformidad y una necesidad como de replantear las cosas más de fondo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, justamente, y complementando un poco también esta palabra tan usada últimamente, que es la polarización, pienso que también debemos ser capaces de mirarla más en profundidad que solamente que haya alguien que opina algo distinto al otro. O sea, siempre hay gente que opine cosas distintas, pero ¿cuáles son los agentes polarizadores? ¿Cuáles son las ideas polarizadoras? ¿Cuáles son quizás estas ideas que no son verdad y que tienden a polarizar a la gente y que como cristianos también estamos llamados a derribar? Bien, ahí vamos a seguir comentando acerca de eso. Acerca de qué órgano debería redactar esta constitución, ¿cierto? Los porcentajes fueron bastante similares. No sé si quieren comentar algo al respecto. Claro, el mundo entero nos está observando porque el órgano elegido para redactar la nueva constitución es la Convención Constitucional, que viene a ser la primera en el mundo redactada con paridad de género. Es decir, viene a ser la primera constitución que garantiza que el 50% de las personas que se sientan a escribir la constitución serán mujeres. Y este toque, este enfoque es profundamente valioso porque no tenemos experiencia, ni el mundo tiene experiencia de leyes para la sociedad que sean redactadas por mujeres, con un enfoque y un toque distinto, lo cual no resta, por supuesto, digamos, credibilidad a los hombres, ni capacidad a los hombres. No, no, no. Ellos han tenido todo, ustedes han tenido toda la vida para demostrar lo geniales que son, lo capaces que son, pero hoy en día, sin restarle a ustedes, es que tenemos la oportunidad las mujeres de también demostrarlo. Existen muchísimas mujeres capacitadas, sabias. Ustedes conocen sus madres, sus pastoras. Son mujeres, las mujeres en general tenemos un toque maternal, un toque de sabiduría, un toque de experiencia diferente al de los hombres. Y ese toque se va a ver por primera vez en esta Constitución. Y es importante tenerlo a la vista, apreciar y valorar el momento en el que estamos, porque tú dijiste algo, Lianji, nos hablaron de mucha violencia y de cierta manera nos dio susto que si este proceso se podía empañar producto de la violencia. Y
muchos sectores planteaban que qué era más violento, si los años de impunidad, si los años de abuso de la clase política, si los años de colusión de las empresas y el silencio de los parlamentarios, qué era más violento. Siempre Ujú. estaba sin querer llegar a la lógica del empate. Ciertos sectores valoraban un tipo de violencia sobre otra, exacerbaban, creo yo, los sectores más conservadores la violencia en las calles, considerando que todos los sectores del apruebo siempre condenaron la violencia, pero exacerbaban esta violencia a modo de no dejar entrar al debate profundo, a manera de que sea la capa superficial que nos impida, tanto en la violencia como en la campaña del terror, fue la campaña superficial que a muchos cristianos, y digo cristianos porque nosotros somos cristianos, les impidió profundizar un poco más en los temas y ver que realmente los cambios sociales los necesitamos todos. Y no podemos nosotros, creo yo, volver al error de plantearnos que como cristianos tenemos que defender solo nuestros propios intereses. Tenemos que defender solo que haya libertad de culto o tenemos que defender solo lo que al evangélico, al cristiano, le atañe. El evangélico hoy en día tiene que verse, y ahí los líderes religiosos, los líderes políticos cristianos tienen que hacer este rol de educar a nuestros hermanos y que se vean a sí mismos como ciudadanos, como lo que somos realmente metidos en esta sociedad, porque si nos seguimos planteando como evangélicos que queremos obtener algo de la Constitución, nos estaríamos comportando siempre como un sector atrincherado, como un sector que solo vela por sus propios intereses, sin considerar o evaluando de menor manera, digamos, el amor al prójimo y este sentimiento solidario, este fruto que nosotros tenemos hacia la comunidad, que tiene que ver con la solidaridad, con el amor al prójimo, que tiene que ver que tiene que ver con el respeto, con la empatía de ponerse en el lugar del otro. Entonces, ese cambio de mentalidad es el que tenemos que tener hoy en día y es muy importante que los líderes estemos enviando este discurso. Sí, sí, yo sumaría al tema de este gráfico el punto de lo que ya señalamos, ¿no? Como el inconformismo que existe sobre la clase política en sí. Y creo que eso es algo súper, por un lado, esperanzador en el sentido de que si se abren realmente espacios para los independientes dentro de este proceso, ¿no? O sea, apenas salió como los resultados, vimos ahí diversos políticos de todas las bancadas, básicamente, tratando de sacar beneficios, los discursos así ya peleando todavía como en el ámbito político, sin entender en realidad lo que significa este dato. Yo creo que este dato significa algo que se viene hace quizás más de 10 años en los movimientos sociales, particularmente en Chile, que existe como una inconformidad con el quehacer de la clase política, como se le llama. Y creo que eso es algo que se tiene que tomar en serio, porque los cambios políticos tienen que venir de gente que hace política. Y cuando no hay políticos, pues el único espacio parece que quedaría son como a tiranías, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que abrirse un espacio y ojalá que este proceso constitucional sea un espacio para que la política sea permeada por principios del reino. Como estos principios, por ejemplo, que los que están arriba no están para servirse a sí mismos, sino para servir a los demás. Estos principios de que tenemos que procurar el amor al prójimo, tenemos que procurar el bienestar de nuestra ciudad, y ojalá que como cristianos a todos niveles podamos procurar para que toda la sociedad y particularmente la gente que está en eminencia pueda vivir bajo estos principios. Y yo creo que hay varios ahí que sí lo hacen igual. Eso miraría yo del gráfico. Súper. Bueno, además de estos análisis que, bueno, estos no son análisis, son gráficos, pero se han hecho análisis más profundos acerca de esto, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, geográfico. Así vemos, por ejemplo, en estos dos tipos de gráficos, ¿cierto? Donde en el primero aparece como está geográficamente Chile, ¿cierto? En verde aparecen los sectores donde ganó el apruebo, y en rojo aparecen los sectores donde ganó el rechazo. Y al lado derecho aparece Santiago, ¿cierto? Distribuido por comunas, y en el cual los sectores rojos representan las comunas donde
venció el rechazo, ¿cierto? Y las comunas en amarillo son donde la apruebo ganó entre un 60 y 70%, el verde claro entre un 70 y 80%, y el verde ya más oscuro entre un 80 y 90%. ¿Sí? Este gráfico ha salido por las redes sociales, de hecho mucha gente está haciendo muchos análisis, eso también es algo claro, de que ya la gente no tampoco está absorbiendo todo lo que dice la tele, todo lo que dicen los medios, sino que también está yendo al dato y a también poder interpretar, pero justamente ahí hay otro desafío, ¿cómo se interpretan estos gráficos? ¿Qué podemos decir cristianamente acerca de esto que vemos? Y ahí les dejo la palabra a ustedes. A los santellinos, a ustedes santellinos hablen primero. Yo pienso que hay que tener cuidado con sesgar y con polarizar los comentarios, y yo sé que ustedes lo tienen, ¿eh? Pero me refiero a interpretar estos gráficos como que los pobres versus los ricos, o los buenos versus los malos. Esa lógica dualista es la que en gran medida contribuyó a un gran discurso de odio que hubo hasta antes de la votación y que no sabemos cómo viene ahora en adelante, porque como conversábamos, está como la gente de vacaciones. Pero sí podemos analizarlo desde varios puntos de vista. Primero, el rechazo ganó donde está en rojo, ¿verdad? En las comunas con alto nivel socioeconómico, adinerada, y eso es innegable. Eso nadie podría decir que no es así. Ahí están los dirigentes de todos los sectores políticos, no solo los de derecha. Entonces, también no podemos sesgar el discurso, ¿no? Ahí están las personas que consideran que esta constitución sí las protege y sí las beneficia. ¿Sí? Podríamos decir algo así. Pero también podríamos considerar que debido a que el margen no fue tan amplio, porque aquí no hay ningún porcentaje mayor del 50%, en cuanto al nivel socioeconómico, podemos decir que existe todavía empatía, que existe esperanza en esos lugares, me imagino que principalmente el público joven, porque el público del rechazo fue en su mayoría hombre mayor de 55 años. Para que es un dato que tenemos que considerar, es un hombre evangélico mayor de 55 años, en un 68% de derecha, y que pertenece a este sector socioeconómico en alto, en un 32%. Pero es interesante analizar, sin caer en sesgos políticos e ideológicos, entender que ahí no están los evangélicos. En esas comunas en rojo principalmente no está la mayor cantidad de evangélicos, como por ejemplo la comuna de La Pintana, donde ganó ampliamente el apruebo. Entonces, primero, entendemos que este discurso social ha permeado en las clases altas, ha permeado en el público joven, y ha permeado en comunas donde ha sido importante ratificar un relato hacia el apruebo, un relato hasta este modelo social que quiere permanecer con lo bueno que hemos construido hasta el momento, pero que entiende que necesita cambios profundos de esta Constitución, y para eso es que queremos conversar y sentarnos a escribir la nueva carta. Pero eso podría decir, teniendo cuidado en no sesgar el discurso aquí. Sí, yo estoy de acuerdo también con eso, y no sé, me hizo mucho eco lo que dijiste, Vicente, recién, de que en realidad los datos, la estadística, todo esto que nos cuenta Alejandra, está hablando de que en realidad no hay una polarización tan fuerte en el apruebo. O sea, hay una diversidad de pensamientos, de ideas que apuntan hacia una dirección. Pero la polarización parece que existe en el discurso político para sacar un privilegio. O sea, pareciera que la polarización es algo que ayuda justamente a ciertos poderes políticos de todos lados, como a tratar de obtener como privilegio, y esa polarización ataca fuerte hacia los grupos cristianos. Quizás ha sido el grupo social más atacado a través de con esa polarización en este tiempo, y yo creo que justamente este gráfico no hay que leerlo, como decía Alejandra, desde la polarización, ¿no? Yo veo ahí muchos comentarios de amigos, gente que no sé, que a veces uno sigue, que se ve así básicamente como que en la zona roja están todos los ricos, opresores,
y ojalá se fueran del país. ¿No? ¿Por qué no se van? No se van del país, ¿no? Si se van con Nueva York y con Europa, que se vayan para allá casi, ¿no? Pero en realidad yo creo que el dato no es tan así, por varios motivos. Uno, porque justamente el rechazo ahí fue entre el 54 y el 66%. O sea, estamos hablando que menos de 1 de cada 3 personas de esa zona votó por el apruebo. Ese dato es como súper importante. O sea, si dividimos esa zona ya quedarían 2, por ejemplo, de las 3 regiones. Claro. Otra cosa es que esas regiones también no son tan homogéneas. O sea, hay zonas y zonas dentro de esas regiones. Bueno, la Antártida es homogénea porque, obviamente, ¿no? Para que explicamos la geografía de la Antártida. Ese país, esa ciudad que está en el norte, no tengo idea. No tengo idea un poco, lamento no tenerla. Pero eso, o sea, y por otro lado también algo importante es que mucha gente que votó rechazo porque estos procesos nunca son blanco y negro. Siempre hay argumentos, no hay hay muchos votos de rechazo, no sé, uno conoce gente que votó rechazo porque realmente cuestionan con argumentos, no sé, ciertos elementos que pueden haber dentro del proceso, ¿no? Entonces es como democracia, pueden haber opiniones. Entonces yo creo que efectivamente hay sectores, sin ser ingenuos, que quieren mantener las cosas como están porque obtienen privilegios, pero no creo que sea para nada la mayoría de esas 3 zonas que están ahí. O sea, creo que no hay que leerlo con una lógica como tan dualista el gráfico. Bueno, y lo otro, que casi siempre se muestra, el gráfico sin el país, ¿no? Entonces nosotros que somos de regiones, pedimos que nos incluyan en la comparación. Claro. Sí, Santiago no es Chile, por favor. Exactamente. Quiero mostrar un comentario que nos llega de Alex. Dice, Caden publicó un sondeo en que el 57% de los evangélicos votó por el apruebo. El rechazo apenas reunió al 40% de los evangélicos. Entonces, justamente como queríamos hablar de ese tema, ¿sí? Justamente bien lo dice ahí Alex. Y si es que vamos al ámbito religioso, ¿cierto? Estamos analizando esto de distintas aristas. Y este tema religioso no ha estado fuera de la polémica tampoco, y la manipulación además. Así que en esta imagen podemos ver un análisis estadístico donde un poco se desmiente claramente lo que partieron diciendo algunos personajes, donde se decía, por ejemplo, que los evangélicos iban a votar en bloque o en masa por el rechazo. Así que les dejo la palabra a ustedes. También, ¿cómo podemos leer hoy día estos resultados, estas estadísticas? A mí me hace eco una frase en el ámbito evangélico, cristiano, religioso. Yo me atrevería a decir que la paz venció a la campaña del terror. Si bien en el apruebo nacional se habla de que la paz venció a la violencia, yo creo que dentro del mundo evangélico podemos decir que la paz venció a la campaña del terror. La paz venció al miedo. Y eso es muy importante, y aquí se pueden hacer muchos análisis en estos datos. Primero, tenemos la suficiente humildad y tenemos la suficiente representatividad dentro de nuestras iglesias como pastores, como líderes. El discurso que nosotros hablamos como pastores, yo no soy pastora, pero se entiende, ¿no? Como pastores, es un discurso que está cercano a la misma gente que asiste a mi iglesia. Claro. Y si lo elevamos al discurso nacional, lo que quieren los pastores, las iglesias, ¿es lo mismo que quiere el país? ¿Es lo mismo que quieren los ciudadanos del país? ¿Estamos en conexión? Creo yo que todas las instituciones en el estallido social se vieron cuestionadas. Y dentro de ese cuestionamiento también estuvo la iglesia, tanto la católica, por los hechos de delitos de pedofilia, y ustedes saben, y también la iglesia evangélica por lavado de dinero, lavado de activos. Se habló mucho del diezmo. Ustedes recordamos las noticias también, ¿verdad? El obispo Durán, lo que pasó. Y todas las religiones, o principalmente las dos más importantes, fue una institución que fue cuestionada. Y ese dato debemos tenerlo a la vista como líderes. Debemos tenerlo a la vista porque si bien mi interés como evangélica debiera ser que más personas se acerquen a la iglesia, si este fuera mi rol pastoral, creo que ese debería ser prácticamente mi único norte. Mostrar a una iglesia amiga, abierta, que quiere acoger a
a los necesitados, como dice la Biblia, los enfermos, ¿verdad? Al necesitado, al pobre y también al pecador. Pero mostramos una franja en donde por primera vez en la historia se le dio tanto espacio a evangélicos, lo cual dice también que el evangélico hoy en sociedad es un sujeto relevante, es un número importante, y es por eso que los partidos políticos diversos dieron tanto espacio a los evangélicos. Claro. Pero este evangélico que se mostró tiene que ser un evangélico que tiene relación con lo que quiere el país. Entonces vemos que en un 43% votó por el rechazo, y no como ellos creían el 90% o casi la totalidad. Y cuando yo hablaba con ellos en privado, con los del rechazo, con algunos dirigentes del rechazo, la explicación era triste, creo yo, la explicación era dura, porque ellos se atrevían a decir que el 90% o todos los evangélicos de Chile votaban rechazo porque los que votaban apruebo no eran evangélicos. Es decir, esta opción política todavía no sabemos hasta qué punto marcará un quiebre. Esperemos que no. Esperemos que nuestros líderes se pongan a la altura y velen ahora por la reconciliación de los hermanos y entendiendo también que estas campañas del terror de parte de los conservadores y de la derecha más dura viene de antaño, no es una campaña nueva que digamos, oh, mira, justo ahora se les ocurrió decir que nos vamos a convertir en Venezuela, antes se decía que nos íbamos a convertir en Cuba, que nos van a quitar las iglesias, antes se decía prácticamente lo mismo. Esta figura malvada del marxismo, esta figura malvada del comunista, esta figura violenta, fue una figura que ellos elevan con una exacerbación enfermiza, casi de psicópata, porque este ser tan despreciable quiere destruir, digamos, lo más precioso que es la vida, la familia, la iglesia. Entonces, si nos mantenemos en ese discurso, no solo vamos a dañar la figura del evangélico en sociedad, sino que también vamos a dañar la predicación, el evangelio de la misma iglesia. Y por último, decir que también del gráfico que ustedes nos muestran, es interesante ver la cantidad de agnósticos y de ateos que votó por el apruebo en un 89%, y estamos frente a una realidad ya desde la década de los 90, que no hay una ola de gente queriendo convertirse a nuestra religión. Es más bien todo lo contrario. Nos mantenemos los mismos, nos cambiamos de iglesia, crecen nuestros hijos, pero nuestros hijos no permanecen. Hay una tasa del 85% que de los jóvenes que ingresan a la universidad no sigue dentro de la iglesia. Es decir, cuando el evangélico llega a la educación superior, en un 85% se va de las filas cristianas. Entonces realmente estamos viendo un incremento de personas que no se acercan a la fe. Y es aquí donde tenemos que marcar diferencia, y es aquí que tenemos que entender que tenemos que dividir las cosas. Y no entenderla como diciendo yo me comporto de una manera aquí y de otra manera allá, sino que entender que estos procesos no son procesos santos ni divinos, que estos son procesos humanos, que son procesos de personas que no quieren lo mismo que yo, pero que la Constitución está llamada para que podamos convivir en paz. Y si vemos la Constitución como una herramienta evangelizadora que le sirve a los evangélicos para que me den impuestos gratis, para que me den beneficios, para que me financien mis campañas políticas, creo que es no entender nada del proceso democrático y no entender nada de lo que necesita escribirse en una Constitución para traer paz a nuestro país. Y la tarea está dura para los evangélicos, sobre todo para los líderes religiosos, que ahí tienen que reflexionar. Sí, pues yo, bueno, adhiero a lo que dice Alejandra, creo que es un análisis muy, muy fino, muy bueno. Y solo quizás podría sumar que ese 43% para mí dice tres cosas, o puede decir tres cosas porque estamos leyéndolo, ¿no? Puede tener diversas visiones. Una, que puede expresar quizá una posible desconexión que existe entre sectores evangélicos particularmente con la sociedad, porque estamos hablando de 40 en función del 20, ¿no? Esa podría ser una explicación de ese dato. Otra explicación puede ser el fruto de la manipulación, porque es como demasiado violento que te digan, por ejemplo, si yo soy cristiano y no sé, no tengo mucha formación política por mi contexto, por mi trasfondo, si viene mi pastor o mi líder y me dice que si voto apruebo soy hijo de Satanás, es fuerte,
¿ya? Es violento, entonces puede ser que también hayan personas que hayan sido arrastradas por ese discurso como fuerte, que obviamente no fue generalizado, no fueron todas las iglesias, fueron muy pocas iglesias, pero al menos por campaña televisiva ese discurso llegó a mucha gente. Esa puede ser otra opción, o sea, una opción puede ser desconexión, otra opción puede ser manipulación, pero creo que también puede haber una tercera que hay que incluir en la ecuación, que tiene que ver con que también los sectores como no de derecha, por decirlo así, no han sabido leer las sensibilidades de las comunidades evangélicas en Chile. Yo creo que hay muchos motivos que se instrumentalizan para la votación, como los temas valóricos, todo eso, pero que quizás pueden tener ciertos rasgos de fundamento en el fondo, más que en la forma. Sabemos que hay mucho conspiracionismo, pero puede haber argumentos también de fondo, y si uno ve la franja se ve claramente cómo estos sectores, por ejemplo, quizás de, por ejemplo, de izquierda, centro izquierda, no saben leer la sensibilidad al evangélico, siempre ha habido como un rechazo a ellos, ¿sí? O una no inclusión, entonces también puede ser respuesta a eso. Creo que los retos son grandes, pero a mí me alegra este dato porque desmiente esta generalidad que existe, ¿no? Esta gente que decía que todos los evangélicos están por una opción política ayudó a que se visibilizaran otras voces, por ejemplo, lo que hizo Alejandra, lo que hizo Esteban y otras personas, y por otro lado también este dato ayuda a eso, a mostrar que la iglesia es diversa, y en esa diversidad nosotros nos amamos, a pesar de pensar distinto, ¿no? O buscamos ese camino. Sí, justamente ahí, como comenta Manuel Antonio, muchos pensábamos que el rechazo iba a ser mayor entre los evangélicos. Entonces, en el fondo, también como comentaban, y vamos a comentar ahora sobre la franja, sobre estas ideas, también tienen una influencia, un efecto sobre sobre las ideas sociales que cada uno maneja, o sea, sobre cómo vemos que la sociedad se está moviendo, está ocurriendo las cosas, y justamente cuando ocurre este hecho de la votación, y de que se devela en realidad cómo votó el pueblo evangélico, ahí uno se da cuenta que hay justamente también mentira, manipulación y datos que finalmente nunca han sido reales. Así que, ¿Saben qué? bueno, ¿Les puedo contar algo cortito que es parte de mi historia? Yo pertenecía antes del estallido social a los círculos del rechazo, antes que se llamara rechazo. Y fui una voz disidente porque mi manera de ver lo social es completamente del lado del apruebo. Pero cuando estuve en ese lado, yo dije, ok, me voy a quedar aquí porque, bueno, aquí venía de antes. Y voy a ponerme a estudiar la Constitución desde la otra mirada, porque yo la estudié en la universidad, pero me la voy a poner a estudiar también en base a los últimos fallos del Tribunal Constitucional, en base a las últimas leyes que se han aprobado. Voy a ponerme a estudiar la Constitución en ese ámbito y me quedé yo en mi organización que estaba tranquila, estudiándola, digamos, preparando un proyecto constitucional en el caso que ganara el apruebo, yo estando todavía en el otro lado. Y cuando yo tomo la decisión de irme de ese lugar porque no estaba de acuerdo. Y creo que ese dato también es importante porque dentro de la campaña se pasaron muchísimos límites éticos. Creo que el fin justificaba sus medios, pero a cabalidad, y creo que el evangélico se mostró, no todos, por supuesto, ¿no? Pero es que como tuvo pantalla en televisión y fue muy divulgado en redes sociales, pero se mostró como un ser que está dispuesto a todo con tal de ganar. Está dispuesto a interpretarle leyes como ya la aprobada, la ley de interrupción del embarazo, hacia los evangélicos del rechazo, como que no es que el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucional, lo que pasa es que justo ese día los jueces fueron comprados. No es eso. La Constitución protege la vida del que está por nacer, pero eso no significa que no pueda legislarse sobre el aborto. Lo mismo con la ley de identidad de género y lo mismo con la libertad de culto. Y para mí la gota que rebalsó el vaso fue cuando lanzaron la campaña del rechazo de que el apruebo iba a terminar con nuestra libertad de culto y se iban a cerrar las iglesias y nos iban a quemar y perseguir. Yo dije para mí, no, es que esto
esto rebasó el límite, esto ya es manipular y mentir, pero groseramente. Esto es tocar la fibra sensible del miedo en sus fieles, con esta posición de autoridad que tienen los pastores sobre su gente, tocar esa fibra sensible desde esta posición superior y aprovecharse de eso se llama abuso. Entonces, para mí, cuando pasaron ese límite ético, para mí fue motivo suficiente para decir, no, yo no puedo seguir aquí. Estuve un tiempo sola y luego fui aceptada o recogida por los hermanos de la prueba, donde aceptaron mi manera diferente de ver la vida en cuanto a los temas valóricos, nunca me discriminaron dentro de la prueba evangélico, al contrario de cuando estuve en el rechazo. O sea, si yo no, por ejemplo, mi calvario comenzó cuando yo dije en las trincheras del rechazo que para mí las demandas ciudadanas del estallido social eran legítimas. Cuando yo dije eso, estando allá, empezó mi calvario. Pero cuando llegué a este otro lado, en este otro lado me respetaron en mis diferencias. Yo tengo una visión valórica mucho más conservadora que bastantes de los hermanos que están ahí, los cuales se respetan, ellos me respetan a mí, y pude desarrollarme tranquilamente, sin este ataque, y de cierta manera compartí la carga de recibir tanto ataque, porque cuando el líder religioso enciende esta pasión en los hermanos, pasión que no pasa por filtros, porque si me lo dice mi autoridad, tiene que ser así. Entonces yo no tengo un juicio crítico, no evalúo lo que me dicen, no lo filtro por un aro de realidad siquiera, y generó verdaderos escuadrones, batallones de soldados dispuestos a la cacería de brujas conmigo, dispuestos a perseguirnos, a maldecirnos, pero hasta más no poder. Y eso es responsabilidad de los líderes religiosos. Y es importante que lo comprendan, se arrepientan y enmienden el camino. Sí. No digo más. Sí, es interesante conocer como más que la idea, la vida, ¿no? Porque somos seres íntegros en esto. Y quizás yo quería sumar sobre lo mismo, que como que hay que saber, o sea, toda mentira, para que sea una mentira eficiente, se tiene que parar sobre elementos que tienen como ingredientes de verdad. Entonces, y tiene que ver justamente con ese tema, o sea, yo creo que el evangélico en Chile ha sido a través de los medios caricaturizado, ya no sé, Pastor Soto, etcétera, a través de muchos medios ridiculizados, y esto también puede ser un síntoma de eso también. Entonces, como que, ¿cómo hacer de que este porcentaje de la población que hoy día está siendo importante pueda tener una participación protagónica dentro de los procesos que vienen? Yo creo que es un desafío, ¿sí? Un desafío de convivir. O sea, convivir no solamente se trata de aceptar, también se trata como de proponer, ¿no? Entonces yo creo que hay un reto ahí, porque mientras no haya una integración realmente democrática hacia las sensibilidades de la gente evangélica, incluso la más conservadora, van a ser arrastrados por la manipulación de otros. Entonces yo creo que este tema como que les pega a los dos bandos, por ejemplo, pensando en la franja. O sea, creo que también hay que criticar a la franja de la prueba. Bueno, sé que todos somos críticos a toda la franja respecto a la poca integración que tiene con la sensibilidad de nuestros hermanos, ¿no? O sea, yo creo que eso también hay que sumarlo a lo que se ha comentado. Y obviamente sé que tú, Alejandra, también lo compartes. Súper, súper. Ya estamos avanzados en la hora. Llevamos unos buenos minutos, han habido varios comentarios. Igual quisiera mostrar este de Manuel Antonio. Dice, Agustín de Hipona decía, tiempos buenos, dicen unos, tiempos malos, dicen otros. Pero que esto de los tiempos, nosotros somos los tiempos, y como nosotros seamos, tales serán los tiempos. Un poco hablando de que justamente qué es lo que pasa, qué es lo que socialmente está pasando, cómo lo leemos, justamente como nosotros somos. Así que bien, justamente ya estamos terminando, y no queremos dejar de comentar acerca de lo que sucedió en la franja. Como ya han comentado un poco Alejandra y Angie, justamente el uso, por ejemplo, de esta imagen de la catedral quemada, y por otro lado, ¿cierto? Esto que salió en las noticias, donde se demuestra y se muestra que en la franja de rechazo se emitió un video de una performance, ¿cierto? O sea, un video que estaba 100% descontextualizado, que no era real y que obviamente se sabía que no era real. ¿Qué comentarios tienen ustedes al respecto de eso, y también cómo eso
refleja este actuar y cómo podría seguir sucediendo también esto, cómo el pueblo evangélico cada vez tiene que tener también más conciencia de esto, ¿cierto? Crecer en cuanto a la crítica en cuanto a estos temas, y podrían comentar en algunas palabras para que ya vayamos cerrando. Bueno, viene a ser más de lo mismo y lo que está acostumbrada, creo yo, la derecha a hacer, influir miedo, hacer performance de cosas que no son reales, exacerbar temores, exacerbar situaciones. Siempre se condenó la violencia, nosotros exigimos que se investigue quién fue quien quemó esas catedrales católicas, quiénes son los responsables, porque lo primero que se dijo fueron los del apruebo. Y eso es no entender la realidad en la que estamos. Existe un gran porcentaje de grupos anarquistas que no quiere nada ni con el rechazo ni con el apruebo, no quiere nada con las figuras de autoridad. Entonces, esto viene a ser como la culminación del show para mí, y es triste que los evangélicos adhieran a eso. Necesitamos más clases de ética, necesitamos en nuestras iglesias preparar ciudadanos con juicio crítico, necesitamos ser ciudadanos, que nuestras iglesias preparen ciudadanos que quieran servir a la sociedad, no sacar un provecho de ella para mantener mi iglesia de cierta manera, sino que al contrario, entregarnos por amor al prójimo y al país. Y es lamentable, es triste, y me gustaría que los pastores de verdad condenaran este tipo de manipulaciones, porque ellos entienden que estas son manipulaciones, y se alejaran de este sector tan radical de derecha, porque el evangélico hoy en día, el conservador, no pertenece a la derecha, pertenece a la ultraderecha. Y si no lo logran entender y no se logran ver a sí mismos como pertenecientes a este sector extremo, poco van a aportar a la paz en este nuevo tiempo, porque tu pregunta iba enfocada, bueno, ¿y se viene lo mismo para ahora? Yo he escuchado pastores en redes que han dicho, perdimos por culpa de los evangélicos que se quedaron en la casa. O sea, ya no somos una mayoría silenciosa, somos una mayoría floja, imagínate tú. Entonces, yo digo, wow, ¿cómo pastores pueden decir esto y decirnos, claro, nos pasamos de la campaña del terror ahora a la campaña de la culpa? Esa es nuestra manera de llegar a las personas, entendiendo que el evangélico es diverso, que el evangélico no es igual en todos. Algunos ven este proceso como mundano y por eso se alejan de estas votaciones y no quieren participar. Pero eso no nos da derecho a nosotros de desconocer nuestras tradiciones, de desconocer que existen grupos diferentes alrededor, al interior del Evangelio, y esperamos que de aquí en adelante se venga un proceso de unidad, de reconciliación, y ya no vernos con la lógica del vencedor y el vencido, sino que ver ahora que necesitamos conversar, necesitamos sentarnos a escribir esta constitución, necesitamos escoger estas personas que se sienten a escribir. El primer gráfico decía Convención Constitucional, y viene también a entenderse como un ya no queremos políticos antiguos, ya queremos nuevos rostros, queremos nuevas personas que refresquen la política, que no vengan con estas mañas viejas, que no vengan ya debiéndole una vela a un santo, que ya no vengan con problemas de corrupción incluidos en su currículum, sino que queremos gente nueva que aporte, que refresque la política y refresque el país, y eso viene en gran medida de los independientes y, por cierto, también de los evangélicos. Así que mi mensaje es ahora ver la unidad y ver la manera de sentarnos a escribir en unidad y con las ganas de llegar a acuerdo, pues, con las ganas de conseguir algo que a todos nos beneficie. Porque también los sectores del rechazo estaban diciendo que, miren, no se preocupen, no hemos perdido todo, escriban lo que escriban, votaremos en masa por rechazarlo. Entonces, por favor, leamos las estadísticas, leamos que no tenemos esa representatividad que creemos tener al interior de nuestras iglesias. Si mi pastor vota de una manera, la gente vota de otra. Entonces, eso tienen que considerarlo y acercarse con el lenguaje a las personas, a los fieles y a los ciudadanos. Sí, escuchando un poco a Alejandra, o sea, también sincerándome un poco, la verdad que los días de la votación fueron días como muy tensos para mí emocionalmente, y tuvo que ver justamente con ser consciente de que si bien son grupos totalmente minoritarios y no representan para nada a los amplios sectores, incluso del sector evangélico, no sé, incluso como los más conservadores, sí fue como muy fuerte ver medios cristianos, ver no sé, a dirigentes cristianos que salen en la tele, que por ejemplo llegaba implícitamente incluso a justificar los actos de violación a los derechos humanos que se vivieron hoy día,
cuando uno ve lo que pasó, por ejemplo, en la dictadura, en el 73, que hubo una carta de apoyo, por ejemplo, y después obviamente hubo una carta de evangélicos también que rechazaron todo el tema de la violencia, pero uno ve como que la historia se repite, o sea, fue algo realmente doloroso para mí. Sé que no es mayoritario, sé que no es masivo, pero existe. Sí. Y la verdad es que eso es algo que me dando futuro, hay que ver qué pasa, porque o hay gente que está muy cegada, o simplemente hay gente que no es cristiana, pero yo encuentro inconcebible que un cristiano pueda jugar con esa... O sea, jugar con esas lógicas, como luchar por una causa con las lógicas del sistema, en el fondo, en vez que la lógica de Dios. O sea, yo puedo tener como cristiano cualquier postura, pero primero le rindo como pleitesía a Dios, y ahí está la verdad, la honestidad, el juicio crítico, la defensa por los vulnerados, y en ese camino yo puedo optar por cualquier opción, o sea, es mi libertad, ¿no? Pero tengo que hacerlo bajo esos principios. Y acá, por ejemplo, a mí me sorprende mucho lo que dice la nota abajo. Dice que desde la UDI, el vocero de la campaña dijo que ellos sabían que se trataba de una intervención. Cuando arrastran uno encapuchado arrastran a un sacerdote hacia afuera. Pero dice que igual optaron incluirlo. O sea, estamos hablando de una manipulación en masa, justamente porque se había quemado la iglesia. Entonces uno dice, por ejemplo, se quemó la iglesia y el otro día salió una campaña súper fuerte contra la violencia. O sea, como que se sabía que el 18 de octubre iba a pasar algo, y como en ciertos sectores como que le convenía eso políticamente para instrumentalizar la violencia en vez de, o sea, ellos pueden decir que están en contra de la violencia, pero en realidad están usando la violencia para su beneficio. Se sirven de ella, sí. Y la acción es súper violenta. O sea, yo creo que mostrar esto es una acción totalmente violenta y uno debe rechazarlo de donde venga. O sea, es una manipulación terrible y lamentablemente los medios son así. Yo creo que los cristianos tenemos que oponernos a toda manipulación de donde venga, y esto fue algo muy, muy triste en realidad que ocurriera, ¿no? Sí, comparto plenamente todo lo que dicen, y quisiera ir a algunos comentarios, ya, para no dejarlos pasar, y que justamente ya, como estamos terminando, por ejemplo, Mayra Pilar comentaba cuáles desafíos hay por delante para el mundo cristiano en este nuevo proceso. También hay otro comentario de Alex Dixon, dice: ¿se abrirán posibilidades de evangélicos responsables introduciéndose en política, quizás de forma individual o agrupada? Y también, bueno, otros comentarios, ¿cierto? Agradecimientos, Bárbara, gracias por compartir esta historia muy triste, pero la historia no termina allí. Entonces, justamente, le damos las gracias a todos los comentarios. También si quieren dejar sus preguntas, ya estamos finalizando, pero no queremos finalizar sin ir justamente a lo que viene, ¿cierto? Tú en particular, Ale, ¿qué nos podrías comentar acerca, tú que estás más cerca de todo este proceso quizás? ¿Cómo ves en estos próximos meses, a mediano, corto, mediano, largo plazo, lo que se viene en Chile este tiempo? Yo lo veo como un proceso que viene ahora más tranquilo, en general, con reconciliación, con unidad dentro de las iglesias, y también un proceso en donde vamos a profundizar temas. Si hasta aquí ya se venía hablando de temas constitucionales en cabildos, en participación ciudadana, creo que de aquí en adelante va a ser muchísimo más. Las iglesias, los grupos en todos los sectores se están organizando, están creando su propia propuesta, con ganas de que algo de ahí quede en el nuevo texto constitucional. Y eso es muy importante porque la legitimidad que tuvo esta votación, la legitimidad que tiene este proceso es tan grande que nos pone a nosotros la carga, el compromiso y la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, porque el chileno quiere realmente una nueva carta que venga a ayudarle a tener un mejor país en cuanto a temas medioambientales, en cuanto a modelo económico, en cuanto a desigualdad, en cuanto a salud, educación, seguridad social.
son los temas sociales en los cuales todos estamos de acuerdo y que, por supuesto, queremos mantener en este nuevo texto los derechos humanos ya como un gran avance, el rol, creo yo, también del Banco Central, que es un rol que nos permitió tener una economía más estable en el país. Y de aquí en adelante, ya cerrando, ¿no? Profundizar en los temas, participar aún más, incluir a las personas que quieran generar sus aportes, canalizarla a través de las personas que vayan a ser candidatos a la constituyente, para que este proceso que ya es legítimo siga siendo legítimo, este clima de paz, este clima de reflexión siga imperando, para que lleguemos a escribir un nuevo texto y luego al final de 2 años podamos ir y aprobar un texto que fue redactado por nosotros, con nuestra legitimidad, con esta con esta voluntad soberana que entiendo que recae sobre mí y que yo ahora la manifiesto no solo en el voto, sino que ahora la manifiesto con mi puño y letra. Entonces es importante y esperanzador lo que viene hacia adelante. Súper. Sí, yo lo que podría sumar ahí es que, bueno, por un lado, es muy interesante que van a haber cristianos y cristianas que se van a sumar a este proceso, y es importante poder apoyar esa iniciativa. Obviamente desde la reflexión, del análisis de las propuestas, pero creo que es fundamental que se levanten personas cristianas que puedan entrar a este proceso para hacer una voz desde dentro, que hay que apoyarlos a y las que lo hagan, porque la verdad es que los cargos públicos no son algo como qué rico, voy a hacer esto, ¿no? Sino son de esos cargos donde se recibe como mucha exposición. Yo lo veo como un cargo sacrificial, en muchos sentidos. Pero es algo necesario que hoy día muchos puedan hacerlo, y justamente, o sea, los cristianos son los que tenemos que poner ejemplo en poder transmitir estos principios bíblicos de la política a través de la acción, ¿no? Pero también creo que este es un reto y nos interpela a todos, porque como cristianos tenemos años ya reflexionando que el trabajo es una vocación, ya que si yo soy profesor, no solamente soy cristiano, el cristianismo tiene que plasmar todo lo que hago como profesor, ya si yo soy, no sé, ingeniero, si yo soy albañil, si yo soy investigador, la labor que sea, el cristianismo no solamente tiene que estar en mi corazón, también tiene que estar en todo mi implante para tener esta vocación para servir la sociedad. Entonces tenemos una reflexión que se ha hecho durante tiempo y creo que viene un momento donde tenemos que reflexionar. Creo que hay muchas personas de diversos ámbitos donde tenemos que aportar ideas, propuestas, y que la iglesia justamente sea un espacio para llevar justamente nuestra fe a todas las áreas de la vida. El reto es el diálogo, ¿sí? El reto es el diálogo, pero creo que justamente la iglesia tiene que ser un real agente político, en el sentido de una reflexión abierta, de un servicio al prójimo y de poder levantar los principios de Dios dentro de todo esto. ¿Ya? Si nosotros pensamos en una constitución, hay muchos principios cristianos que son un aporte, han sido un aporte en la historia democrática, en la historia, y pueden seguir siéndolo ahora, ¿no? Como lo que decíamos recién, de que los líderes no están para ser servidos, sino para servir. O sea, si eso se transformara en una norma, en una guía política, tendríamos un país súper distinto. Entonces tenemos, yo creo, como dice Alejandra, o sea, es un proceso donde no nos podemos quedar abajo, pero tampoco tenemos que evitar el ser utilizados, pero tenemos un rol importante que hacer, y particularmente a los que entren más en línea, yo creo que es que apoyar a todos los que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Súper. Bueno, le damos las gracias, Lianji, Alejandra. También quiero mostrar algunos comentarios que nos saltamos, ¿cierto? Porque venían justamente como al final. Por ejemplo, al principio, Carlos comentaba: buenas tardes, hermano. Nosotros como cristianos, hace una pregunta, evangélicos, ¿podemos meternos en la contingencia política? ¿Jesucristo fue el primer político o no es tan así? Ahora nuestra bandera de lucha es proclamar el evangelio. ¿Y esto nos puede traer algún prejuicio? Bendiciones. Y tenemos una pregunta. Voy a mostrar las otras también para que hagamos un comentario general y final acerca de estas preguntas que yo creo que son súper relevantes hoy en día, justamente como comentaban. Por ejemplo, Carlos
también comentaba ahora, pero nosotros podemos tener, por ejemplo, un partido para competir con el resto. Son preguntas que surgieron en el camino. Oscar dice, el triunfo de la prueba es solo el comienzo de un largo proceso. Es importante el cómo podemos aportar el debate y el contenido de las propuestas. ¿Qué comentarían así de manera resumida estas preguntas que yo creo que quizás hay mucha gente que las tiene? Te doy la palabra, Lianji, para que tú comiences. Sí, la verdad es que no sabría bien qué plantear. Lo único es que justamente hay que encontrar nuevas formas en las cuales los cristianos se tienen que parar en política. O sea, si vemos el escenario latinoamericano, el escenario estadounidense, la verdad que se ve que las formas no han sido las más apropiadas. Y más que proclamar el evangelio, más que tender puentes hacia la cultura, más que ser lumbreras del reino, se han transformado en polarizaciones que terminan a veces generando paredes muy grandes con la gente no cristiana, sobre todo con los que piensan distinto. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas diferentes, y los que lo hagan, pues que el Señor los guíe. El Señor siempre tiene sabiduría para los tiempos, y estamos viviendo tiempos distintos, y que el Señor nos ilumine para saber cómo hacerlo, pero hay que buscar caminos distintos, yo pienso. ¿Tú cómo ves, Alejandra? Sí, pienso que el evangélico es un ciudadano más que además practica su religión, que además practica su credo religioso y vive de una manera diferente, lo cual debería ser una virtud y debería ser un valor agregado, un motivo de enorgullecernos de que nuestra cultura, nuestra tradición evangélica nos ha llevado a tener valores que pueden trascender a la política, y también no solo a la política, sino que al ámbito donde nos desarrollemos. Si tú eres médico, si tú eres político, si tú eres pastor, si tú trabajas en una organización social, si eres dueña de casa, si estás criando a tus hijos, o si eres profesora, profesor, en todo ámbito donde nos desarrollemos tenemos que ser capaces de ser luz, tenemos que ser capaces de ser ejemplo, y una cosa no quita la otra. Es decir, creo que hay muchas maneras de manifestar el evangelio. Fíjate que cuando nosotros fuimos a la marcha o a la conmemoración del año del 18 de octubre, nosotros llevamos un cartel que decía paz, esperanza y amor. Y con esa palabra, sabes que muchas personas se sintieron tocadas por el mensaje de Dios. Claro, era un momento muy difícil para hablarle a una persona de Cristo. Por supuesto, no fuimos a eso de manera tradicional, pero nosotros no olvidamos nunca que dentro de nuestra labor evangélica queríamos estar ahí con la ciudadanía de manera pacífica, de manera democrática, pero también queríamos entregarle una esperanza, una luz, un decir, sabes que Dios sí está contigo, Dios sí quiere estos cambios para el país, estamos nosotros para representar esos cambios desde el pueblo evangélico, están otras facciones desde otros ámbitos, pero el evangélico creo yo que al igual que otro ciudadano es perfectamente capaz de pertenecer a la política y al ámbito donde se encuentre, y con nosotros con una doble responsabilidad y con un mayor compromiso de ser luz y de reflejar a Cristo a través de nuestro actuar. Súper, excelente. Como dicen por ahí, somos embajadores del reino de Dios, así que a tomarnos, ahora sí que sí, la palabra con toda la fe, ¿cierto? Convencidos de aquello. Y bueno, le doy las gracias a Alejandra, ¿cierto? Vocera de la prueba evangélico, a Lianji también, de Fe y Justicia, que por haber conversado este día, ¿cierto? Una conversación muy fructífera y creo muy importante. Estamos en un momento donde escucharnos también es súper relevante, y también poder dar su opinión con tranquilidad, ¿cierto? Con mucha humildad. Así que le doy las gracias por este espacio también. Tenemos ese último comentario, Prueba Evangélico, dice, invitados para el lanzamiento que realizaremos mañana del Congreso Evangélico por la Justicia Social y la Democracia en una nueva Constitución. Ahí pueden... Sí, mañana nosotros tenemos el lanzamiento de la nueva etapa en la cual nos encontramos como Prueba Evangélico, que es a través de un congreso en donde llamaremos a la participación ciudadana de nuestros hermanos de todo Chile
a participar en la creación de un nuevo texto constitucional con nuestra mirada, con lo que a nosotros nos interesa y con lo que nosotros creemos que tiene que estar escrita en la próxima constitución, y que este sea un instrumento que sea recogido por algún constituyente o que sea recogido por algún sector político que quiera canalizar estas ideas para la próxima constitución. Así que es importante también convocar para mañana a las 9 de la noche, para que estemos ahí también y seamos parte a través de esta participación tan anhelada que tanto queríamos nosotros, y reflejarla ahora con conocimiento, con base, con teología, con amor y con cercanía a las necesidades de nuestros hermanos y de todos los chilenos. Súper. Bueno, nos despedimos entonces. Si quería decir algo más. Adelante. Bueno, agradecer a todo el grupo de la prueba evangélico y toda la gente que estuvo ahí activa. No fueron tiempos fáciles, pero yo creo que eran tiempos donde no tenía que ver tanto con una opción política, sino tenía que ver con principios más de fondo, ¿sí? Con principios de hablar de que la iglesia es diversa, con principios de que justamente el reino de Dios de una otra forma se manifiesta a través de cristiano y cristiano, ¿no? Y eso no tiene que ver con mezclar, decir que el reino de Dios la aprueba, sino tiene que decir básicamente que uno como cristiano dentro de este episodio político tiene una posición, pero nuestro camino es ese, pues. Nuestro camino no es estar distanciado, nuestro camino es involucrarnos. Ya nuestra ciudadanía no está acá, nuestra esperanza final no está acá, pero estamos llamados a amar al prójimo como a uno mismo y estamos llamados a servir en los tiempos que estamos viviendo como país. Entonces no podemos separarnos de esta iniciativa, tenemos que estar de una otra forma vinculados y poder estar alzando una voz en la medida de lo que Dios nos vaya mostrando, ¿no? Yo creo que eso es importante, así que le agradecemos a todas y todos aquellos que cumplieron ese rol, particularmente desde acá de Valparaíso también, que estamos más lejos, pero tenemos el Congreso cerca, entonces también podemos quizás articularnos. Eso, un abrazo y muchas gracias, Alejandra, y a todo el equipo. Sabemos que es un equipo grande. Así es. Gracias chiquillos, gracias hermanos. Fue un honor para mí estar con ustedes y entretenernos esta tarde y hablar con la gente, y que se lleve un mensaje hacia su casa de que el país quiere más democracia y la quiere a través de medios pacíficos, y eso es lo que vamos a hacer. Así es, súper. Muchas gracias a todos los que vieron. Si quieren pueden compartir también la transmisión. El video va a quedar en la página para que lo puedan volver a ver o compartir si desean. Así que hasta luego, que Dios les bendiga. Un abrazo.